El presidente al-Assad, Der Spiegel, Siria no escatimará esfuerzo ninguno por ser fuerte y la solución mediante el diálogo aún es posible, pero no con los armados. La prof, durante la rueda de prensa conjunta con su homólogo estadounidense, hemos reiterado la decisión de combatir el terrorismo y el extremismo en Siria. Kerry considera inaceptable la solución militar del conflicto en Siria. El Consejo del Pueblo. La guerra de octubre puso fin a la arrogancia y hegemonía sionista gracias a la valentía de nuestros audaces soldados. Buenas noches, amables televidentes, y le damos la bienvenida a nuestro boletín informativo. En una entrevista concedida a la revista alemana Der Spiegel, el presidente Bashar al-Assad ha subrayado que todas las políticas adoptadas por Occidente durante los últimos 10 años han sido de apoyo a Al-Qaeda de forma deliberada o sin intención, explicando que mediante ese apoyo occidental, miles de combatientes de 80 países luchan hoy en Siria. Al-Assad reveló la existencia de contactos con algunas instituciones en Alemania y recientemente hay algunos canales que no existían en el pasado, a través de los cuales se intercambia información, pero no se puede hablar de conexiones políticas. Asimismo, señaló que hay un movimiento contrario en la fila de los grupos armados. Muchos de quienes portaron las armas se reincorporaron al Estado y están luchando junto al ejército árabe sirio, reiterando que la solución a través del diálogo sigue siendo potencial, pero no con los insurgentes. En cuanto al acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sobre el arsenal químico en Siria, el presidente al-Assad calificó la resolución del Consejo de Seguridad al respecto de ser una decisión buena, y no hay ningún punto en la misma que pueda afectar los intereses de Siria. El presidente al-Assad subrayó que los rusos son verdaderos amigos de Siria y entienden mejor que Occidente la realidad de lo que ocurre en el país. Son más independientes que los europeos, quienes dependen mucho en sus políticas de los Estados Unidos y adoptan esas políticas. Asimismo, hizo hincapié en que Siria está trabajando para convertir todo el Oriente Medio en una zona libre de armas de destrucción masiva, añadiendo que Siria está trabajando con transparencia y los expertos pueden ir a cualquier instalación y recibirán de nosotros datos que pueden revisar y entonces podrán emitir un juicio sobre nuestra credibilidad. El presidente al-Assad apuntó que para lograr la estabilidad en Siria se requiere detener el flujo de miles de millones de dinero procedentes de Arabia Saudita y Qatar y que Turquía deje de prestar ayuda logística a los terroristas. Entonces el problema será resuelto en pocos meses. El presidente Bashar al-Assad emite el decreto número 358 para el año 2013 que estipula el paso del alumno universitario de un año para otro, salvo si le quedan 8 asignaturas, como mucho por aprobar, siendo estas de carácter administrativo o no, de todos los cursos académicos para el año académico 2012-2013. Así como conceder a los alumnos estudios de formación y especialización suspensos y traslados en el año académico 2012-2013, una convocatoria adicional de exámenes para el curso académico 2013-2014 y otra convocatoria para quienes les agotaron las oportunidades de presentar los exámenes desde fuera de la universidad en los cursos académicos 2011-2012 y 2012-2013. El decreto concede a los alumnos de máster suspensos, traslados o que agotaron las convocatorias en los exámenes del año 2012-2013 una nueva convocatoria durante el curso académico 2013-2014. Y los estudiantes de máster y doctorados matriculados en la tesina antes de la fecha 1-3 del 2013, un año académico, sin importar su situación en esta fecha. El Parlamento sirio ha celebrado en su sesión de hoy la conmemoración de la Guerra de Liberación de Octubre, liderada por el expresidente Hafez al-Assad, y los logros conseguidos en esta guerra en el ámbito nacional y árabe. El presidente del Parlamento, Mohammad Jihad al-Laham, ha emitido un comunicado durante la sesión diciendo que las Fuerzas Armadas pudo en esta guerra
poner fin a la arrogancia y hegemonía sionista estadounidense, señalando que la victoria de octubre nos vuelve en la memoria a los días en los que se unió la voluntad árabe y venció a las políticas árabes que se armonizaron y obligaron a las grandes potencias a escuchar la voz de la verdad, y el día en el que los ejércitos árabes tenían una única meta y un único enemigo, que es la ocupación israelí, que fue derrotada. Al-Ham aludió a que varios países árabes tienen hoy otros enemigos, donde pasaron a financiar y apoyar a los terroristas en Siria con armas y dinero en servicio del ente sionista, asegurando que los sirios seguirán siendo fuertes, luchando contra sus enemigos, siendo estos bajo la bandera del ente sionista o la bandera de la organización terrorista de Al-Qaeda. El Consejo consideró que varios decretos legislativos son aprobados esperando la aprobación por parte del presidente de la República, así como envió las consultas de los diputados a los órganos correspondientes a través del Consejo de Ministros. El Comité de Reconciliación Nacional ha debatido en la Asamblea Nacional los mecanismos de activar su trabajo sobre el terreno y las vías de coordinación con el Ministerio de Estado para los Asuntos de Reconciliación Nacional y las autoridades competentes, así como los pasos a adoptar para extender su labor a todas las zonas y detener el surgimiento de otros comités de reconciliación que únicamente explotan a los ciudadanos y se aprovechan de sus necesidades humanitarias. El presidente del comité, Omar Ossi, señaló que los múltiples encuentros que sostuvo el comité con los actores populares en varias zonas de Damasco y su campiña han reflejado el nivel de confianza con que goza este órgano, considerando que desarrollar su labor constituye una necesidad de la que impone el actual curso de los acontecimientos en esta etapa de la crisis que atraviesa Siria. Ossi subrayó que el comité ha recibido en los últimos 2 días varias llamadas telefónicas por parte de numerosos armados que desean renunciar a sus armas y regular su situación ante las autoridades, asegurando que el comité apoyaría cualquier esfuerzo al servicio de los intereses del ciudadano y la patria. El ministro de Exteriores de Rusia dijo que su país y los Estados Unidos no escatimarán esfuerzos para ayudar a combatir el terrorismo y el extremismo en Siria, aludiendo a la cooperación del gobierno sirio con los expertos internacionales para el desmantelamiento de las armas químicas. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo estadounidense John Kerry, celebrada al margen de la Cumbre de Asia y el Pacífico hoy en Indonesia, el titular de Exteriores ruso dijo: "Hemos reiterado nuestra determinación de hacer todo lo posible para ayudar en la lucha contra el terrorismo y el extremismo en Siria, insistiendo en la necesidad de ayudar a quienes ven el futuro de la República Árabe Siria como un país multiconfesional". Lavrov aludió a la buena cooperación de Damasco con los expertos internacionales a lo largo de las pasadas semanas, deseando que continúe de la misma forma en el futuro. Asimismo, afirmó la presencia de fundamentos suficientes para sospechar que los grupos extremistas en las filas de la oposición puedan frustrar la operación. En este respecto, Lavrov manifestó su esperanza de que todas las partes, incluidos los países vecinos de Siria, implementen las demandas del Consejo de Seguridad de no permitir que las armas químicas caigan en manos de jugadores no oficiales o de que sus territorios sean empleados para actividades terroristas. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense John Kerry ha calificado su reunión con Lavrov de haber sido sumamente constructiva y fructífera, explicando que el tema principal del encuentro fue el asunto de la crisis siria. Kerry hizo hincapié en que la destrucción de algunas de las armas químicas al cabo de una semana de la emisión de su resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es algo sumamente importante. El secretario de Estado de Estados Unidos señaló que en su reunión con Lavrov debatieron el objetivo principal y en particular poner fin a la guerra en Siria por las vías políticas, y aclaró: "Vamos a hacer que este proceso sea democrático y en el marco de la Declaración de Ginebra. Por esta razón nos esforzamos para celebrar la Conferencia de Ginebra II tan pronto como sea posible", señalando que la conferencia podría celebrarse durante la segunda semana de noviembre.
Por su parte, la ministra de Interior británica Theresa May advirtió del peligro de los radicales británicos que usan el territorio sirio como campo de entrenamiento a las actividades terroristas y luego vuelven de nuevo a Gran Bretaña. En una entrevista televisiva, May anudió que la crisis en Siria se utiliza como un ambiente favorable para nueva generación de terroristas, señalando la posibilidad de que el conflicto en Siria dé a luz una nueva generación de terroristas, sobre todo después de tener datos sobre el viaje de varios británicos a combatir en Siria, y estas personas son posiblemente terroristas. William Shawcross, jefe de la Asociación Caritativa en Inglaterra, reveló que grandes cantidades de dinero que se recaudan se mandan a Siria y sin duda alguna se dirigen a los grupos extremistas. Algunos informes señalaron la existencia de 150 británicos entre cientos de europeos que combaten dentro de Siria. En cumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad número 2118 y la decisión de incorporación de Siria a la Convención sobre las Armas Químicas, la Comisión de los Expertos de la Organización de Prohibición de Armas Químicas continuó sus misiones en el desmantelamiento de las armas químicas en Siria en colaboración con el gobierno sirio, y esto lo que afirmó las Naciones Unidas según un informe de la Comisión de los Expertos Nacionales. Siria empezó a cumplir sus compromisos internacionales en este sentido una semana después de la emisión de la resolución internacional que justificó su adhesión a la Organización de Prohibición de las Armas Químicas. El proceso de desmantelamiento incluyó paralizar los aparatos especiales de producción de armas químicas y dejarlos irreparables, además de paralizar las cabezas de los misiles y las bombas. En la ciudad de Al-Hasaka, terroristas detonaron un artefacto explosivo en el vehículo del miembro de la Oficina Ejecutiva del Sector de Comercio Interior y Protección al Consumidor, Abed Al-Razak Al-Harith. Una fuente de la gobernación informó que el atentado terrorista tuvo lugar poco tiempo después de que el funcionario dejó su coche dirigiéndose a su despacho en el centro de la ciudad, lo que causó grandes daños materiales en el vehículo sin víctimas. Las Fuerzas Armadas acabaron con numerosos terroristas en los barrios de Al-Kabul, Yobar y el eje de Zamalka. Y en las fincas de Der Salman, Al-Delba y Bahría, unidades del ejército lanzaron una ofensiva contra concentraciones de terroristas e infligieron grandes bajas en las filas del autodenominado Batallón de Omar al-Mukhtar. Y en Duma, destacamentos del ejército destruyeron un refugio de terroristas con su contenido de armas y municiones y acabaron con los terroristas del autodenominado Brigadas de Al-Bara. Y en Daraya, 15 terroristas fueron liquidados detrás de los juzgados, 5 de ellos pertenecen al Frente al-Nusra. Y en Alepo, las fuerzas del ejército acabaron con los integrantes de bandas terroristas en una emboscada cuando estos intentaban infiltrarse en los barrios de Suleiman al-Halabi y al-Arkub y destruyeron un vehículo equipado con ametralladora pesada. Así como unidades militares infligieron grandes bajas en las filas de los terroristas en la Ramuse, además de acabar con un gran número de ellos cuando intentaban infiltrarse en los barrios seguros de Leiramun. Las Fuerzas Armadas lanzaron una ofensiva contra escondites de terroristas en las inmediaciones de la cárcel central de Alepo y destruyeron armas y municiones cargadas en 6 coches en los poblados de Deir Hafer y Abu Yabar. Dos personas muertas y más de 48 heridos por la explosión de un coche bomba que tuvo por objetivo la Dirección de Seguridad del Sur de Sinai. Mientras tanto, 5 soldados del ejército egipcio murieron por un ataque llevado a cabo por armados contra una patrulla militar cerca de la provincia de Ismailía.
En otro incidente terrorista, desconocidos lanzaron un proyectil RPG contra la sede de los satélites en el centro del Cairo y provocaron averías del aparato de comunicaciones internacionales. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a las noticias más destacadas. El presidente al-Assad a Der Spiegel: Siria no escatimará esfuerzo ninguno por ser fuerte y la solución mediante el diálogo aún es posible, pero no con los armados. Lavrov, durante la rueda de prensa conjunta con su homólogo estadounidense: hemos reiterado la decisión de combatir el terrorismo y el extremismo en Siria. Kerry considera inaceptable la solución militar del conflicto en Siria. El Consejo del Pueblo: la guerra de octubre puso fin a la arrogancia y hegemonía sionista gracias a la valentía de nuestros audaces soldados. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.